Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Nunca olvides a Dios. El amor siempre va a curar todo mal. El amor siempre va a transformar, el amor siempre nos va a nosotros a dar la oportunidad de volver a vivir. Muchas veces amar duele, muchas veces tenemos miedo a amar por el mismo miedo a sufrir. Y qué importante que es entender que la vida sin amor no fluye. La vida cuando no amamos nuestra profesión, la vida cuando no amamos lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, se pierde sentido. Y nosotros deberíamos entender hoy, y ha sido prudente hablar acerca del sufrimiento. ¿Por qué? Porque todos tenemos miedo a sufrir. Hay mucha persona afuera en el mundo que no se entrega por miedo a sufrir. ¿Cuánto papito, cuánto mamita tiene miedo a que sufran los hijos? Y qué bonito que es hoy entender de que el sufrimiento no es malo. El sufrimiento a nosotros nos enseña, el sufrimiento a nosotros nos hace hábiles, nos hace creativos. Gracias al sufrimiento maduramos. Pero qué incómodo que es a veces tener ese concepto de que el sufrimiento, claro que puede ser incómodo si hablamos sensitivamente, pero si nosotros al sentimiento en algún momento le pusiéramos un concepto un poquito positivo, nos daríamos cuenta de que estamos a un espacio de las oportunidades, de enamorarme, de encontrar un trabajo, de encontrar una nueva forma de vida. Cuando tú trabajas con amor, es necesariamente obligatorio de que la gente te busque, de que la gente literalmente te encuentre. Tú cuando actúas con amor hacia el prójimo, siempre vas a generar empatía. Tú cuando muestras amor a tus hijos, siempre vas a mostrar respeto, confianza. Pero cuando nosotros tenemos miedo a sufrir, nos evitamos de amar. A veces nosotros en las relaciones tenemos miedo a que nos vuelvan a hacer daño. Y del daño salieron las mejores piezas. Del daño a veces salieron las mejores personas, las personas más humanas. Nosotros tenemos que verle al sufrimiento, tenemos que verle al daño como maestros, como profesores, como en nuestra escuela, y darnos cuenta de que nos pueden enseñar mucho. No podemos prohibirnos de enamorarnos, no podemos prohibirnos buscar un trabajo que nos haga feliz, buscar gente que nos haga feliz por tener miedo a los cambios o por tener miedo a sufrir. Y qué impotencia se tiene que sentir cuando a veces papito y mamita no quieren que los hijos sufran. Cuando se ponen esa creencia en la cabeza de que no quisiera que mi hijo nunca sufra, entonces usted no quiere que su hijo nunca aprenda. Si usted no quiere que su hijo sufra, usted no quiere que su hijo madure, usted no quiere que su hijo crezca. Nosotros tenemos que darnos la oportunidad de hoy concientizar que el sufrimiento a nosotros nos puede dar muchas habilidades, muchas habilidades. Yo siempre contento de compartir este programa con ustedes, y si les gustaría compartir qué sufrimiento puede ser bastante negativo o qué sufrimiento puede ser bastante difícil de controlar, comunícate al 255-8915, 255-8916. Cuéntame tu sufrimiento, ¿a qué tienes miedo a sufrir? Hoy estamos hablando acerca de... Nos detiene a nosotros cuando tenemos miedo a sufrir, nos detiene entregarnos cuando le tenemos incomodidad al sufrimiento. Nos incomoda mucho. Y gracias a veces a no participar en cambiar ese estímulo, a veces en no participar en evolucionar en ese estímulo, comenzamos a sufrir por cosas que no hay necesidad de sufrir. Yo pienso humildemente que uno no tiene que sufrir pensando el futuro. Yo creo humildemente eso. Porque el futuro siempre va a ser algo relativo. Lo que estoy seguro es que si uno es consciente de los actos buenos que genera en el mundo a uno lo bendice. Eso es algo que sí funciona. Pero estar sufriendo por el futuro de mi hijo, por el futuro de mi hija, por el futuro de mi relación, por el futuro de mi empresa, es un desgaste emocional.
Porque el sufrimiento, cuando es incluso presente, es válido, pero cuando el sufrimiento es a futuro, es una imaginación negativa. Es un estímulo negativo. Usted concientiza y dése cuenta cuántas veces vivimos sufriendo por lo que pasa mañana. Si nosotros hablamos del sufrimiento en presente, cuando te desilusionan, cuando te mienten, cuando te traicionan, ese es el verdadero sufrimiento que nos enseña. Pero no porque el sentimiento sea incómodo o porque la sensación sea bastante incómoda, vamos a evitar entregarnos por no sufrir. El sufrimiento es parte de nuestro crecimiento. Gracias al sufrimiento, nosotros nos hacemos más humanos. Porque si nosotros no sufriríamos, nos ganaría el ego y el orgullo. Y nosotros cuando sufrimos nos damos cuenta de que somos humanos, de que somos débiles, de que somos a veces pues simplemente escudos emocionales y que nuestra personalidad es bastante débil. Yo te invito hoy a concientizar poco a poco de que el sufrimiento, tal vez la sensación por el momento es incómoda, pero puede ser un buen maestro, puede ser un buen profesor. Que tú nunca te bloquees a volver a enamorarte de una persona, a volver a enamorarte de tu vida, de tu pareja, a volver a enamorarte de tu profesión, de tu trabajo, a volver a enamorarte de tus sueños, a volver a enamorarte de tus ilusiones. Cuando tú tienes una persona que no sueña, cuando tú tienes una persona que no se ilusiona, por lo general está apagada, por lo general pasa negativa. Hoy has sido muy prudente y que a todas las personas les digas cuando tú puedas comunicar de que el sufrimiento simplemente es una imaginación exagerada del cerebro, que gracias al sufrimiento crecemos y gracias al sufrimiento maduramos, y que no hay que tener miedo de volver a sufrir las veces que sean necesarias, porque ¿quién en algún momento no le importa aprender más? Gracias a cada sufrimiento nosotros aprendemos más. Yo soy de las personas que les digo mucho cuando hay personas, valga la redundancia, de que se sienten exitosas y no están felices, que hagan cosas nuevas, que aprendan cosas nuevas, que salgan del estado de confort a aprender cosas nuevas. Cuando nosotros hablamos de relaciones, a veces pues nos trataron tan mal o sufrimos tanto de que ya no queremos entregarnos completamente. Y podemos encontrar a la persona indicada, pero como no nos entregamos, esa persona se desilusiona de nosotros y nos deja. ¿Por qué? Por simplemente no querer enfrentar un aprendizaje más en una relación nueva. El sufrimiento es parte del crecimiento. Hoy yo te invito simplemente a quitarnos esa cortina negativa que le tenemos a esta palabra o a esta emoción y le demos la oportunidad de verlo como normal. A veces sufrimos cuando no comemos. A veces sufrimos cuando no tenemos hasta con qué vestirnos. Pero si nos damos cuenta de que el sufrimiento no es algo tan negativo como a veces nos pusieron en la cabeza, disfrutaríamos de la felicidad. Disfrutaríamos más de las cosas que tenemos. Dejaríamos de sufrir por las personas que tienen problemas. Porque las personas que tienen problemas tienen la capacidad para resolverlos. Y vivimos sufriendo por esas personas. Y tenemos que aprender a confiar en esas personas que tienen la capacidad. Hoy te invito a mi primera pausa musical y quiero simplemente quitar esa creencia un poco negativa que le tenemos a esta palabra o a esta sensación incómoda, pero como un profesor puede ser muy productivo. Qué bonito que es enamorarte de la realidad, qué bonito que es enamorarte de lo que la vida te ofrece, momentos buenos, momentos malos, gente que en algún momento va a dar todo por ti, gente que en algún momento no le vas a interesar, gente que va a llegar a tu vida a enseñarte muchas cosas y se irá, gente que llegará a tu vida, no te enseñará muchas cosas pero se quedará. Nosotros tenemos que cambiar el concepto de vida porque pensamos que la felicidad es todos los días y cuando todo nos sale bien y cuando uno no sufre y cuando uno no se pone triste, y cuando tenemos ese pensamiento en la cabeza, sufrimos. Sufrimos porque descalificamos nuestra vida, sufrimos porque descalificamos lo que vivimos y descalificamos todo lo que tenemos. Qué bonito que es estar en esta frecuencia de tomarle como normalidad y una vida real el aprender a sentir dolor, el aprender a sentir tristeza, el aprender a ser feliz, el dejarte sufrir.
el dejarte sufrir, el que tú no te impidas volverte a enamorar de un trabajo, de una persona, de una pareja, de tu misma familia, porque tienes miedo a que te vuelvan a hacer daño. Y eso sería lo más injusto que tú puedes hacer contigo, dejar de intentar, dejar de buscar, dejar de soñar, dejar de imaginar, es lo más triste que puedes hacer contigo. Hoy en este programa ha sido oportuno enfocarnos en el sufrimiento, que es una sensación muy incómoda y que muchas personas no quieren estar. Pero también es oportuno entender de que es parte de nuestra vida, así como el miedo, así como la tristeza, así como ese vacío de no saber qué va a pasar. Pero no tenemos nosotros que centrarnos en eso, porque nos vamos a hacer negativos, porque nos vamos a hacer quejosos. Y yo, como lo digo siempre, creo que el respirar, el amanecer, el vivir, el moverse, es una bendición grande. Sería incómodo que tú te encierres en un estado de solitud por no sufrir, por tener miedo a sentirte mal, a sentirte triste, si es parte de nuestro crecimiento. Cuando nosotros hablamos en una familia, papá, mamá, tienen miedo a que los hijos sufran y no les dejan sentir necesidades y no les dejan que pasen o que les falte nada. Y no se dan cuenta de que les están llenando de cosas que a la larga para papá y para mamá se les va a hacer pesado, que se hagan muy dependientes. El sufrimiento a nuestros hijos les hace crecer, el sufrimiento a nuestros hijos les hace hábiles, súper hábiles. Y a veces pues evitar que un hijo sufra es algo imposible. Un hijo va a sufrir con un examen, un hijo va a sufrir con una nota, va a sufrir con un deber. Un hijo en algún momento va a sufrir un cambio. Y que nosotros como papito y como mamita nos pongamos como una decisión o como una obligación, es que yo no voy a dejar que mis hijos sufran. Terminamos haciéndoles dependientes. Y lo peor de todo es que a veces ese sufrimiento del miedo a que nuestros hijos sufran hace que nosotros vivamos pensando negativamente la vida de nuestro hijo. Yo creo que es muy oportuno entender que el amor viene desde el respeto y hay que respetar también el sufrimiento de nuestros hijos. Es necesario que a veces estén tristes. Es necesario a veces que tengan esos problemas, que se confundan esos problemas, pero es necesario confiar que ellos pueden solucionar esos problemas. Evitar el sufrimiento a un hijo es complejo porque el sufrimiento le va a hacer madurar y le va a hacer crecer. Cuando nosotros hablamos de gente adulta, de gente mayor, de abuelitos, a veces nosotros decimos, es que ya no quiero que sufra mamá, es que ya no quiero que sufra papá. Y si nosotros concientizamos, ellos sufren desde que nosotros existimos. Sufrieron cuando eran niños, sufrieron cuando eran adultos, sufrieron en este momento. Pero también la idea es no deprimirme por ese sufrimiento. Tal vez ese sufrimiento a mi papá, a mi abuelito, a mi mamá le está enseñando algo. No digo no hacer nada, pero no tomarle como algo súper negativo. Yo les voy a contar algo que me pasó en lo personal. Yo tenía un conocido que pues sufría mucho por su papito, porque sufría supuestamente porque vivía en el campo. Y este amigo preocupado hizo lo posible para que el papito venga y viva en ciudad, para que el papito tenga todos los enfermeros y todos los doctores alrededor. ¿Y saben qué pasó? De que tal vez el papá sufrió más en ciudad que en donde estaba. ¿Yo qué quiero decirles con este ejemplo? A veces nosotros sufrimos porque nuestros abuelitos, porque nuestros papás sufren soledad o están en el pueblo o están tal vez botaditos en una hacienda o en el campo. Déjenme, les digo, eso a ellos les hace feliz. Eso a ellos tal vez les llena. A veces vivimos preocupados tanto por ellos que queremos decidir por ellos, así como cuando ellos decidieron por nosotros cuando éramos niños. Pero es muy digno preguntarles si ellos están de acuerdo con el cambio. Es distinto que yo le pregunte a un papito, abuelito, ¿te quieres ir a la ciudad o quieres que te contrate una enfermera o quieres? Claro, a que yo piense que le estoy evitando el sufrimiento, tal vez acomodándole con lo que yo quiero acomodarle, y no. Aparte que no podemos desacreditar la sabiduría que tienen los cerebros de los abuelitos. Yo no sé nosotros cómo los jóvenes no les hacemos caso cuando nos aconsejan. Yo no sé cómo a veces nosotros desacreditamos lo que nos dice la gente mayor, los abuelitos, porque son tan sabios, porque uno se equivoca en lo que ellos a nosotros nos dijeron antes.
Nosotros nos equivocamos por no hacer caso a los consejos también de ellos. Entonces, ¿qué hay que entender? Que si a veces sufrimos por cómo está mi mamá, mi papá cuando son abuelitos o por mis abuelitos, también hay que confiar que ellos pueden. Que tal vez ese sufrimiento en todo le está enseñando algo. No digo no haga nada, pero estimule con abrazos, con besos, con palabras bonitas. Tal vez si hablamos en este caso, vuelvo y repito, de padres adultos, de abuelitos. Pero a veces también evitar que ellos sufran y que uno como hijo se coja a pecho. Es que no quiero que mi papá sufra, es que no quiero que mi mamá sufra. Es complicado porque nos estresamos nosotros y estresamos a la persona que nos preocupa que sufra. Y estresamos a los que están en nuestro entorno. Y a veces lo más humano que podemos hacer es también respetar el sufrimiento ajeno, porque vuelvo y repito, y voy a ser determinante en esto, el sufrimiento es un profesor muy valioso. El sufrimiento es un profesor y un maestro en la vida muy valioso, porque solo en sufrimiento tú te sientes humano, te debilitas, te sientes vulnerable. Y que nosotros mostremos nuestra vulnerabilidad no es malo, pero nuestra razón no la deja. ¿A quién le gusta sentirse vulnerable con el mundo? A nadie. Pero cuando tú sufres, sientes que eres vulnerable, sientes que eres un simple ser humano que está simplemente a eso, de un mal rato. Pero no podemos ver el sufrimiento como algo malo si hoy entendemos que es un buen profesor, que tal vez nos hace más humanos, que nos hace concientizar que somos débiles, que somos vulnerables. El sufrimiento a nosotros nos devuelve los pies sobre la tierra. A veces hasta nos devuelve la humildad del sufrimiento. Por eso no hay que verle tan malo al sufrimiento. Respetar el sufrimiento de los demás, como les digo. A veces nosotros somos, no quiero decir terapeuta de nuestros amigos, pero somos tal vez los que les aconsejamos a nuestros amigos. Y cuando hablamos en el aspecto social, nosotros a veces sufrimos por los problemas de nuestros amigos y sufrimos por el sufrimiento de nuestros amigos. Y no nos damos cuenta de que el sufrimiento en ellos también les está enseñando algo. Yo creo mucho de que hay enseñanzas que solo se aprenden viviéndolas. Enseñanzas en la vida que solo se aprende pasándolas, cayéndose. Y cuando hoy estamos hablando del sufrimiento, estamos hablando de no tenerle miedo a sufrir, pero también de respetar el sufrimiento de los demás. Uno quisiera ayudar a todas las personas, pero uno tiene que estar preparado también para ayudarles a esas personas. Y no tanto esa preparación intelectual que uno pensaría, no, preparado emocionalmente. Para que venga alguien y te cuente un problema y no te involucres en su problema, sino seas la solución. Que cuando venga alguien y te involucre un sufrimiento, no lo victimices porque lo minimizas, sino estimules y saques su valor, su autoestima. No nos escandalicemos, porque el sufrir es un profesor bueno. Y todos los hemos hecho. Todos en algún momento hemos sentido. No sé, pero yo sí lo puedo poner como un sufrimiento cuando uno tiene una prueba final de semestre. Chuzo, uno sufre porque no sabe qué va a pasar. Pero si nosotros le damos mucha prioridad al sufrimiento, créame que usted llega al examen y se olvida las preguntas, se olvida las respuestas, se olvida lo que estudió. Porque se preocupó demasiado y a su cuerpo le desequilibró demasiado que cuando llegó al examen no dio. Eso pasa a veces con nuestro sufrimiento. Cuando nosotros le damos demasiada importancia o le tenemos demasiado miedo a nuestro sufrimiento, terminamos perdiéndonos en nuestras propias ideas, en nuestros propios pensamientos. Si nosotros en el momento de tener esa sensación de sufrimiento no le damos tanta importancia, pero la concientizamos que somos vulnerables, que estamos aprendiendo algo, créame que no va a tener miedo a sufrir. Va a vivir, va a disfrutar, va a amar. Yo le invito hoy a que simplemente saque el mejor concepto de vida real, tener buenos momentos para disfrutarlos y tener malos momentos para aprender. Eso es la dualidad que tenemos. Y si a veces vivimos comparándonos con que el vecino, mi primo, mi hermano tiene una mejor vida que yo, eso es una mentira grandota. ¿Por qué? Porque todos tenemos altos y bajos en la vida. Habrá gente con todo el dinero del mundo que lo único que tiene es dinero y se sentirá triste y se sentirá
sola. Habrá gente que no tenga nada material y se sentirá realizada, se sentirá feliz. ¿Por qué hoy yo tengo que tener en la cabeza la idea de que sufrir es malo, de que ponerse triste es malo, de que me hagan daño es malo, si todo eso nos enseña y nos madura? Evitar sufrir puede ser tan frustrante y doloroso que lo único que puedes llegar a encontrar es tristeza en ti y en las personas que están contigo. El sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta todo ser vivo. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en el padecimiento, agotamiento, infelicidad. Nos agotamos, nos sentimos tristes, nos sentimos cansados, sentimos que las cosas no nos salen. Ante el sufrimiento se produce una serie de emociones o estados, la frustración, la ansiedad. El sufrimiento emocional también puede tener siempre o puede materializarse, se puede decir, en el cuerpo biológico. El sufrimiento cuando no es entendido, el sufrimiento cuando no es canalizado, el sufrimiento cuando no lo soltamos, comienza pues a generar enfermedades psicosomáticas a través del estrés. Por eso está mucho asociado el sufrimiento al dolor psicológico. Y muchas veces se origina en la reacción de un individuo ante un hecho determinado, y ni siquiera tanto al hecho determinado o a la realidad, sino, en otras palabras, el dolor surge en la mente de todos los seres humanos. ¿Cómo estamos entendiendo lo que nos está pasando? ¿Cómo estamos entendiendo la crisis que estamos teniendo o la sensación de sufrimiento que la estamos sintiendo? Yo voy a repetir esto. Cuando nosotros sufrimos, no nos afecta tanto la realidad en sí misma. Nos afecta más el dolor que surge en nuestra mente, lo que nosotros interpretamos de nuestro sufrimiento. Entonces entras en un juego de miedos, en un juego de deseos y exigencias que de una u otra forma te desequilibra. A veces hay que ser conscientes que el sufrimiento nos genera dolor y el dolor nos bloquea. El dolor nos debilita, el dolor no nos deja pensar. Y lo más productivo que podemos hacer es, al sufrimiento, darle la razón o el entendimiento necesario para que sea algo productivo, para que el sufrimiento sea algo que en mi vida me enseñe a crecer, a madurar o a evolucionar. Si yo me quedo sufriendo sin un concepto y ni siquiera entender por qué le doy tanta sensación al sufrimiento, voy a quedarme sufriendo toda la vida. Y ni siquiera por lo que me pasó, sino por lo que mi mente interpretó, por lo que mi cerebro interpretó. Entonces, hoy yo te doy a ti tal vez toda la voluntad para que no te evites sufrir. No evites sentir dolor, no evites sentir tristeza, no vivas evitando cosas en la vida. Porque la vida, cuando tiene que enseñarte algo, te enseña de la manera más sabia. Cuando Dios quiere enseñarte algo, te enseña de la manera más divina. Y si estamos hablando de una manera divina, es porque nosotros como simples seres humanos no lo vamos a entender. Pero no por eso podemos vivir en conflictos. No por eso podemos vivir incómodamente, dañando nuestra vida y dañando la vida de los demás. Hoy, dale un paso a vivir, a equivocarte, a ponerte triste, a ponerte feliz, porque eso es vivir. Para estar tranquilo sin sentir nada, creo que lo he dicho en algunos programas, tenemos toda la eternidad en un cementerio, para no sentir ni alegría ni tristeza. Mientras estemos vivos, la alegría y la tristeza es parte de nosotros, el sufrimiento y la satisfacción es parte de nosotros, el vivir es nuestra decisión, el aprender a estar vinculado a los cambios, a las cosas distintas, a los pensamientos distintos. Hoy te invito simplemente a decirle bienvenido a todo sufrimiento que llegue a tu vida para que evoluciones, para que seas más humano y simplemente para que puedas salir más rápido del sufrimiento. A veces las personas que le tienen como algo malo no lo superan. Las personas que entienden que el sufrimiento puede ser un buen maestro, un buen profesor, tienen un discernimiento un poco más sensitivo en lo que están sufriendo, en lo que están sintiendo, y de una u otra forma crecen, evolucionan, maduran. Yo contento siempre de que me des tu espacio, en tu casa, en tu carro, en donde me estés escuchando con audífonos. Si te perdiste el programa, te recomiendo, síguenos en el canal de YouTube como Lo Sencillo de la Vida, suscríbete para que te lleguen los programas.
Si tú necesitas una terapia más personalizada, nos puedes encontrar en De las Viñas E1397 y Guayacanes, atrás del Hospital de Solca, al 0987-566-914 y al 0998-650821. En Facebook como Diego Carrera, Andrés Carrera, síguenos. Estamos nosotros siempre predispuestos a darte mensajes, a estimularte y sobre todo a que vivas, a que disfrutes. Hoy quiero darte un consejo muy grande, muy grande. Nunca analices tu vida. Nunca analices tu vida, porque cuando tú analizas tu vida, caes en un proceso de error o de acierto. Eso es un análisis. Un análisis siempre va a tener un campo de error o de acierto, y en la vida no se comete errores ni se acierta. En la vida se vive. Y los errores y los aciertos son parte de. Cuando nosotros analizamos racionalmente nuestra vida, siempre somos perdedores, siempre hemos hecho las cosas mal o siempre hemos perdido oportunidades. Tú tienes que vivir la vida. La vida no se hizo para analizarla, se hizo para vivirla. Y si quieres analizar, a veces analiza en qué puedes mejorar o analiza qué es lo que te falta para sentirte bien o sentirte feliz. Porque a veces uno pasa quejándose y dice, ¿qué te falta? No sé qué me falta. Tal vez te falta escucharte más. Tal vez te falta sufrir un poquito más. O simplemente tal vez te falta escucharte en silencio un poco más. Pero todo es parte de nuestra vida. Las cosas buenas, las cosas malas. Bienvenidas sean. Que en las buenas tenga la fortaleza para disfrutarlas y en las malas tenga un poco también la sabiduría para enfrentarlas. Esa es vida, con cosas buenas, con cosas malas. Hoy te invito a que a esta palabra, si la vuelves a escuchar, no le des tanta importancia, porque es normal. Sufrir, acertar, sentir satisfacción, reírme, llorar, es parte de todos los seres humanos. No te compares y sobre todo, no analices tu vida. Si analizas tu vida, analiza en qué puedes cambiar o qué puedes brindar a la sociedad. Pero si analizas en un sentido de qué hice bien, qué hice mal, vas a pensar que te equivocaste o vas a pensar que en algunas acertaste. Y como te dije, la vida no es de aciertos, la vida no es de equívocos. La vida es vida. Y en la vida existen las dos partes, el equívoco y el acierto. Y cuando tú aceptas eso, créeme que feliz es la primera emoción que tienes en el día. Que tengan una linda tarde. Gracias a Cristian Bastidas, que hace lo posible para que este programa llegue al 100%. De una u otra forma, yo siempre dándoles la pauta para que cambiemos. La mejor forma de cambiar el mundo es empezarnos a cambiar a nosotros mismos. Démonos la oportunidad de respetar el sufrimiento de los demás. Confía. Si tú le amas a tu hijo, si tú le amas a tu pareja, si tú amas a los seres que ves sufrir, confía. Confía que están aprendiendo algo y que ellos van a poder con eso. Si quieres ayudar, ayuda con palabras bonitas. Todo va a estar bien. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Eres importante. Eso necesitan escuchar las personas que están sufriendo. No necesitan nuestra pena. Las personas cuando están sufriendo, nosotros les damos pena. Y la pena es minimizar a esa gente. Y a veces no necesita pena. Necesita palabras bonitas, sensaciones bonitas. Y sobre todo respetar ese sufrimiento que para esa persona le está enseñando algo, que a esa persona le está evolucionando en algo. Y yo, si quiero ayudar, si quiero estimular, palabras bonitas. Que tengan una linda tarde. Dios les bendiga y gracias por darme algo que no van a recuperar, que es su tiempo. Chau, chau. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.